Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Nos sorprendes trabajando. Son las 20:31 y estamos en vivo con vos hasta las 22 aquí en la pantalla de Bravo TV, ya abriendo nuestra mesa de debate y discusión sobre la actualidad. Hoy con varios temas. Tenemos por un lado las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la economía argentina. ¿Qué pasará con el dólar y el campo? ¿Qué pasará con esa liquidación que tiene todavía mucho por liquidar? Valga la redundancia, ¿sucederá o no antes de las elecciones? Es uno de los temas. Vamos a estar también recordando hoy al doctor René Favaloro a 25 años de su partida. Hablaremos también del acuerdo de radicales con peluca con el gobierno. Y vamos además de todo esto a hablar de un tema que acaba de explotar hace un rato nada más, pero antes de contarte de qué va, voy a saludar a mis camaradas de esta noche, comenzando por Ricardo Alfonsín. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Buenas noches. gracias Juan, muchas gracias. No, gracias a vos por venir. Y bueno, estamos por enterarnos de una verdadera bomba, un escándalo nuevo que salpica y fuerte al gobierno. Paso a la izquierda para saludar al diputado Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Y en la extrema izquierda tengo hoy a otro diputado, el diputado Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Interrumpí un ratito, estaba redactando el pedido de juicio político al ministro Cunio Libarona, porque la verdad que lo que supimos hoy a la tarde en el programa de Jorge Rial en Argenzuela es un escándalo enorme que vincula las fundaciones de la supuesta batalla cultural, que son fronting para recaudar dinero y encubrir delitos, un supuesto cazapedófilo y cazatratantes norteamericano, que también detrás de esa fachada y con 50 millones de dólares de grupos evangélicos, tiene ya más de 20 denuncias en la justicia norteamericana, que firmó convenios con Milei, presidente electo, antes de asumir, y que fue rechazado por Patricia Bullrich. Estoy hablando de Tim Ballard. Ustedes seguramente lo recordarán porque Tim Ballard, el que supuestamente le había dado letra a Viviana Canosa para esa denuncia apócrifa donde intentó vincular a varias personas del espectáculo, principalmente del colectivo LGBT, con esta idea de volver a vincular homosexualidad y pedofilia que hemos visto tantas veces en este gobierno, pero que en realidad los que encubren las denuncias y los casos de pedofilia son todas estas organizaciones. Todo eso en un combo donde el propio ministro Mariano Cunio Libarona, muy amablemente y muy distendidamente, le promete a Tim Ballard que le va a ayudar a limpiar su imagen, porque cuando le pidió una entrevista a Patricia Bullrich, imagínate lo sucio que está Tim Ballard, que Patricia Bullrich dijo, yo esa foto no la quiero. Para que Patricia Bullrich diga, no, esto es demasiado trucho para mí. Esto es demasiado ¿no? trucho, esa foto no la quiero. Ahí Cunio Libarona le dice, yo te limpio la imagen y aparte vamos a trabajar un proyectito. Me lo mandás, yo te mando, tengo una idea, corregímelo, ¿no? Un agente de la inteligencia norteamericana probablemente, caído en desgracia, echado de su organización por corrupto, con 20 denuncias por abuso sexual en Estados Unidos, redactando proyectos de ley que el gobierno manda al Congreso. Es un combo pesado, pesado. La verdad que sí, digo, no está dentro de las funciones del ministro de Justicia lavar la imagen de un ex agente de inteligencia. No, para nada, ¿no? para nada. Y aparte déjame agregar que Tim Ballard llega a Milei en la CEPAC, la cumbre ultraconservadora a nivel internacional, de la mano de dos personajes de los que hablamos en las últimas semanas. ¿Se acuerdan? Por las valijas misteriosas. Sí, claro. Y otros temas. Escaturice y Laura Arrieta. Sigue ganando contratos con el Estado, por otro lado, una persona de mucho trabajo y que está generando mucho trabajo en Argentina. Ahora acaba de embolsar 80 millones de dólares para ponerle wifi a las escuelas. Directa, adjudicación directa, porque nadie lo puede hacer mejor que él. La diversificación, además, ¿no? Sí, de sus negocios es te trae una valija, llamativa. tiene un avión, compra Flybondi, te pone internet, lo que quiere. ¿Viste esa camioneta a veces de marido en casa? Que te hacía todos los arreglos. Claro. Más o menos, así es. Escaturice y Laura Arrieta son los que acercan a Tim Ballard, a Javier Milei, y lo vuelven a exponer a un escándalo internacional que hoy vemos coronado con este video insólito del ministro de Justicia, que ya no puede seguir un minuto más en el ministerio. ¿Cómo van a hacer para explicar esto? Es lo que me pregunto. Todavía no viste el video. El video fue emitido hoy en C5N, en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial. Vamos a compartirlo ahora. Lo que vas a ver es al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y Tim Ballard, este ex agente de inteligencia que bien describió Esteban recién. Y presta mucha atención a este diálogo porque la verdad es que es muy escandaloso. Quiero yo cederle a usted, ¿cómo puedo ayudarle? No, yo lo que quiero... Con leyes o con... Yo lo que no te traje es
te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente, que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. ¿De qué me habla? Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Estoy trabajando incluso ahora en estos días, ya en el final de lo que sería... Nosotros tenemos un código para todo el país. No es como en Estados Unidos o México, que tiene para cada estado. Sí. Entonces yo estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos para todo el país. Y ahí están las figuras vinculadas a tu materia, digamos. Sí, En eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo Perfecto. Bueno, ahí nos perdimos de cómo lo iba a ayudar, ¿no? De qué manera iba a ayudarlo. Dándole por ese contactos con malentendido. periodistas, Claro. que uno ahora a la luz de todo lo que ocurrió y en perspectiva podría pensar que era hacer que Viviana Canosa, en esa denuncia apócrifa, lo nombrara como el dador de la información con la que iba, no sé si se acuerdan usted, seguramente la producción lo puede buscar, Sí. el archivo de Viviana Canosa parecía que estaba anunciando el Watergate. Y Totalmente. ahora vamos a desarmar las redes de trata, y era un video por el mundo En de un Lizzy momento de- Tagliani y Flor Peña en una pileta, ¿no? En un momento de enorme necesidad de Canosa de llamar la atención, de atención. generar audiencia Así para es. su programa, le sirvió durante una semana, 2 semanas y después, bueno, ya fue levantado. De hecho, Ella el programa misma, ya no está al aire. ella misma dijo que Tim Ballard era el que le había dado estos datos que iban a permitir desentrañar la red de trata más grande de Argentina, todo humo. Ujú. Humo más o menos, yo le veía al ministro Cuño Lebrón y digo, está vendiendo auto usado, parecía, ¿no? O sea, no, yo te ayudo, tráeme el proyecto, lo mando, yo te voy a sacar una ley, no pudo aprobar una sola ley. Cuño Lebrón en un año y medio, ¿qué ley iba a tratar? Me con surgen Tim dos Ballard? preguntas Sí. derivadas, ¿no? A mí me surgen varias también. A ver las tuyas. ¿Quién filmó? Eso. ¿Quién claro. filmó? Porque, ¿Quién lo está entregando? porque ¿no? aparece como que es un lugar donde está con una cámara que lo está filmando, ¿no? ¿Y quién Sí, parece, filtró? sí, porque además no parece una cámara oculta, parece como... O por lo menos estaba ahí, estaba fija, ¿no? No es con un celular así mal que se... ¿Quién filmó? Pregunta uno. ¿Quién filtró? Pregunta dos. ¿Cómo llegó ahora? O sea, se ve que la interna del oficialismo, que bueno, tanto se habló sobre el cierre de listas, sigue por varios lados, ¿no? Porque esto está ligado a la interna oficialista, ¿no? Claro. Creo, la filtración, ¿no? Más allá de que el hecho sea y desnude esta complicidad insostenible. Pero... Ahora, esto no termina en Cunio Libarona, ¿no? Porque si hablamos del vínculo de Tim Ballard antes de la presidencia con Milei y de toda la red de vínculos que describías recién muy bien, ¿no? De la derecha internacional, Escaturice, Arrieta, la verdad que parece como... Digo, le pido por favor a producción que preste atención a todas las cuentas de X de los funcionarios del gobierno, a ver si en la próxima hora y media, Alguien dice algo. claro, tiran alguna, ¿no? Tratan de hacer alguna magia como para tratar de explicar esto que parece inexplicable, ¿no? Evidentemente el malentendido del que habla Cunio Libarona es el rechazo de la audiencia por parte de Patricia Bullrich, que no solo le rechazó la audiencia, sino que dio a conocer por qué. Dijo, Claro. es una persona denunciada, o sea, dejó bien claro por qué no quería reunirse. Esto que llama un malentendido. Un malentendido, Cunio y Libarona. claramente alguien de más arriba de Cunio le dijo, dale una mano al amigo, Ujú. Tim Ballard, porque pobre quedó como un trucho, que en realidad es. Pero bueno, es un hilo para tirar, ¿no? Claro, esto sería, como se dice, una noticia en desarrollo. Noticia en ¿no? desarrollo, work in progress. Eso, veremos cómo sigue esta historia. Bueno, alguien va a tener que dar explicaciones, ¿no? Sí, alguien va a tener que dar explicaciones, y también pensemos que la que origina la situación que deriva este video aparentemente, Patricia Bullrich, va a ser la candidata estrella senadora en la Ciudad de Buenos Aires del Gobierno Nacional. Esto ya está confirmado, es un hecho. Bueno, Candidata a senadora. Entiendo que sí, porque es la pieza de negociación con el PRO para que cierre ese frente pro Libertad Avanza en la ciudad, y ella misma, bueno, se comió esas galletitas espantosas Sí, le llevó galletitas un domingo. un domingo a la mañana, Sí. y ella dijo en la radio que no tenía problema, que se había... Viste que en la política está muy a flor de piel esto de
si mi nombre ayuda, está a disposición. Claro, claro. Y eso es lo que dijo Seguro Patricia. que mañana Adorni nos va a aclarar muchísimas cosas en la conferencia. creo. Hace la conferencia mañana, no sé. Sí, o bueno, tal vez tenga que suspenderla, ¿no? Bueno, no sé si su programa, el programa de O en el streaming, que streaming hace el también viernes. bancado Ay, por- capaz que nos por todos los atiende. ciudadanos, ¿no? Ah, porque no sale todos los días el Los streaming, viernes, los viernes. Solo los viernes. No, mucho laburo. Juan, ¿sabés lo que es todos los días? Vos laburás todos los días. Es verdad, es un montón, No, es un agotador. montón, un día. Sí, no tenemos respuestas para las preguntas que hacía Cristian, ¿no? No, no, entiendo que es parte de la interna de los servicios dentro del gobierno, se Ujú. vio claramente, las listas de bonaerenses se cerraron, hubo una respuesta de un sector, se filtraron facturas y contrataciones y, Están tirando con todo. y vínculos del otro sector, así que bueno, veremos. Perdón, ¿puedo decir algo también? Sí, por favor. Más allá de lo que determine la justicia con relación a este tema, ¿no? Porque no es que el ministro de Seguridad no tenga entre sus funciones hacer esto. Ministro de Justicia este, ¿no? Ministro, sí, está prohibido hacer eso. Sí, claro, No es que claro. no se Yo lo- lo sí, ya preguntaba lo un sé. poco Ya inocentemente. lo sé. Pero digo lo siguiente, esta es una manifestación, una prueba más, una manifestación más de la falta de conciencia que tienen los principales funcionarios del gobierno acerca de la responsabilidad que tienen ellos ocupando los cargos que ocurren. En particular el presidente de la República, ¿no? No tienen prudencia, no tienen cautela, no ponen filtros para que estas cosas no ocurran, se reúnen con cualquiera, se tiran a la pileta inmediatamente sin haber tomado ninguna precaución. Es el presidente de la República, che. ¿Cómo no? Este señor, como dice Esteban, tenía no sé cuántas denuncias, 20 denuncias. Más de 20. Más de 20 denuncias de pedofilia. Y sin embargo se reúnen y se encuentran con él para tratar de mejorarle su imagen. ¿Qué es esto? Es que- Es así en economía, es así en política ambiental, es así en política social, es así en todo. No tienen, es una armada brancaleone, digamos, ¿no? No, y el entrecruzamiento de negocios privados con lo público todo el tiempo, ¿no? Claro. Todo el tiempo, que es tan clásico de la derecha norteamericana más conservadora, el doble discurso, fíjate ahora cómo lo está pagando Trump con el caso de Epstein, ¿no? Donde él tanto hizo a la araca y ahora lo están corriendo desde su propio sector, diciéndole, presenta la lista, y Trump te habla de otra cosa, ¿no? Quiere cambiar el tema todo el tiempo. Pero ya se calcula qué costo va a tener este tema en las elecciones de medio término, ¿no? Norteamericanas. O sea, todo esto, y acá te salta porque son relaciones que después vos tocás y tienen todos contratos con el Estado, Claro. ¿no? Sí, bueno, de Todo hecho tiene hablábamos contrato de- con el Estado. Acumula, Escaturice sigue El acumulando. Estado malo, Que no todo- No, creo que no hay más Todo contratos tiene disponibles. Lo Los agarró conseguíamos todos más, pero ya no tenemos. Escaturice. Nos quedamos sin contratos. Vamos a pasar al siguiente tema. Buenas noticias para la Argentina de parte del Fondo Monetario Internacional, que estimó que nuestro país será el segundo con mayor crecimiento por el rebote de la economía después de sufrir la recesión más severa a nivel global el año pasado. La economía crecerá 5,5% este año. La inflación, estamos hablando de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Oscilará entre 18 y 23% este año, luego de una contracción del 1,3% y una suba en los precios de 117,8% el año pasado. Después de la India, Argentina se expandirá lo mismo que Filipinas y le seguirán en tercer lugar China e Indonesia. Más atrás se ubicarán Brasil y México. La diferencia es que todos esos países van a cumplir este año al menos 3 años consecutivos en ascenso, mientras que el repunte argentino llegará tras el desplome de los 2 años previos. Bueno, ¿qué podemos decir sobre estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional? Bueno, varias cosas. Primero que Argentina venía de una caída muy, muy grande, entonces todas las comparaciones son con el piso. Y segundo que la recuperación o el rebote de este año es muy desigual por sector. O sea, Claro. tenemos sectores de la economía que están totalmente planchados y que incluso siguen en caída, ¿no? Todo lo que está vinculado al consumo interno está por el piso. Y bueno, y eso después tiene su correspondencia en el cierre de negocios, que es muy importante, y también en distintas actividades, donde todos los días nos enteramos de una empresa que cierre o que despida, todos los días, en particular ligadas a algún tipo de actividad industrial, ¿no? Que es lo que tiene el golpe más duro. Por ejemplo, leía que una empresa muy tradicional de
textil de Mar del Plata, ¿no? Una que hace pulóveres muy conocidos, acaba de despedir 200 trabajadores. 200 trabajadores en la calle. Es muchísimo. Un montón. Para el tamaño que tienen las industrias en Mar del Plata, muy, muy grande, ¿no? Y bueno, y así lo vemos en uno y otro sector, donde, insisto, no pasa día sin que uno se entere que una empresa cerró, despidió, y donde la defensa de los puestos de trabajo y se transforma en un tema nodal para toda la clase trabajadora, ¿no? Uno pensaría en otras condiciones, bueno, imponer la prohibición de despidos, la doble indemnización que ha regido en determinadas circunstancias, porque ahora la preservación del empleo, y si vos ves la dinámica que ha tenido el empleo bajo mi ley, ha sido de pérdida de puestos de trabajo con derechos, o sea, de mayor calidad, por llamarlo de alguna forma, y en todo caso, por empleo precario. reemplazo por más precarización y trabajo informal. O sea, que todo el discurso que tuvieron durante el debate de la ley Bases, donde si se quitaban derechos a los trabajadores y se facilitaban los despidos y se quitaban multas a los empresarios, iban a redundar en mayor trabajo formal. Y todos dijimos, esto es ridículo, lo que va a redundar es en lo contrario. Ya está, pasó el tiempo y la evidencia empírica te muestra quién tenía razón y quién no. La quita de derechos, la liquidación de las multas por el trabajo no registrado, la facilidad para la precarización, redunda en mayor informalización y en mayor precarización. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, te crece el fraude laboral con el monotributo para lo que está registrado, ¿no? Porque no te aceptan la relación de dependencia. Con eso además desfinancian el sistema previsional, porque se recauda menos por monotributo que por un empleo formal. Y bueno, y esas son las consecuencias. Y el discurso oficial te dice, no, no, hay que sacar más derechos. Y oficial me refiero tanto al gobierno de Milei como al Fondo Monetario Internacional, que cuando dice reforma laboral no es restituir derechos a quienes los han perdido o a quienes no lo tienen, sino al revés, seguir avanzando en sacar más derechos a las y los trabajadores. Quiero saludar a Marcelo Ramal, que se suma a la mesa. Bienvenido, Marcelo, gracias por estar con nosotros. Gracias, saludos a todos acá. Gracias. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? Sí, bueno, ojalá se diera lo que dice el fondo. Yo no creo que se va a complicar más todavía la situación. A ver, desde mi punto de vista se han cometido muchísimos errores que el gobierno sabe que tiene que corregir, pero no lo quiere hacer por razones electorales antes de las elecciones. Ahora este electoralismo va a hacer que después de las elecciones se produzcan problemas serios en la Argentina. Bueno, una película que vimos incontables veces, ¿no? Es bueno, exacto. Ahora lo que digo yo, nosotros, todos los argentinos, los sectores populares más que nadie, también la clase media, no por supuesto los más ricos ni las clases medias altas, que están en condiciones de enfrentar esta situación mucho mejor, pero ha sido un año y medio, más de un año y medio con un severo ajuste, con un esfuerzo, un sacrificio muy grande de parte de los sectores populares, en nombre de arreglar las cuentas públicas, que bueno, se podía haber intentado esto sin poner el esfuerzo en los sectores populares, ¿no? Tratando de que sean los sectores que mejor están los que mayor esfuerzo hagan. Bueno, pero ¿qué va a pasar desde mi punto de vista? Lamentablemente, no será simpático lo que digo, puede ser que no sea, ¿qué querés que te diga? Pero creo que las cuentas se van a volver a desarreglar, porque estos arreglos con los que se ilusionan ellos son arreglos ficticios, no son sostenibles, de manera que se van a producir problemas serios y vamos a tener que empezar a arreglar las cuentas nuevamente después de que la situación económica manifieste su complejidad y explote, digamos, ¿no? Vamos a tener que empezar de vuelta con los mismos ajustes que se han soportado durante un año y medio, esta vez diciendo que, bueno, hemos aprendido, no vamos a cometer errores. Yo creo que eso, lamentablemente, ese crecimiento no lo da. Pero no lo digo yo, además. Lo dicen los empresarios, que recién se dan cuenta ahora, ¿no? Los grandes, que recién se dan cuenta ahora que esto no está caminando, que tenemos problemas, que no ocurre lo que creíamos que iba a ocurrir. ¿Y qué creían? ¿Que podía ocurrir otra cosa? Con lo que acaba de decir Cristian, yo creo que este ajuste terrible, bueno, complicó muchísimo la posibilidad de crecimiento de la economía, caía el consumo, esto generaba menos producción, menos recaudación, menos posibilidades de generar empleo. Bueno, y está pasando lo que tenía que pasar con un gobierno que cree que la mejor que pueden hacer el Estado por la economía es no meterse, dejar que gobierne el mercado. Eso no ocurrió en ningún lugar del mundo. Nunca ocurrió eso. Cuando
se delegó en el mercado el manejo de la economía y el Estado se ausentó, desertó, no quiso intervenir, las cosas fueron muy mal para los sectores populares. Y a la larga, cuando son malas para los sectores populares, son también malas para los que no son de los sectores populares. Yo creo al revés. Mira, algunos dicen hay que gobernar para los ricos porque es la mejor manera de gobernar para los pobres. Ese es el discurso con la teoría del derrame y todo lo demás. Yo creo que la mejor manera es gobernar para los que no son ricos, van a ver que les viene bien también a los que son ricos. Marcelo, ¿vas a decir algo? No, a ver, primera cuestión, las estadísticas siempre son engañosas porque adoptan un punto de vista, en este caso, ¿no es cierto?, el que es del interés del FMI, de las corporaciones capitalistas. Por ejemplo, el Producto Bruto, el valor agregado puede crecer, no se dice a qué se debe, por ejemplo, por el crecimiento de la intermediación financiera. Tampoco discrimina entre el valor agregado que va a los beneficios capitalistas y el que va a los salarios. ¿No es cierto? Que naturalmente Claro. Acá sabemos cómo está evolucionando. Podemos Ahora, tener ese crecimiento, pero con mayor desigualdad, por ejemplo. indudablemente, pero no, acá hay una cuestión cualitativa que es más importante. Mira, hoy una siderúrgica muy importante de la Argentina, en Villa Constitución, anunció que va a 500 suspensiones a Sindar, como resultado del parate de la obra pública, del derrumbe del mercado interno y de otros fenómenos que están asociados, por ejemplo, la apreciación del peso, ¿no es cierto?, en relación a la exportación, la competencia importadora, las facilidades a la importación de autos que también limitan la colocación de acero, es decir, hay una operación, ¿no es cierto?, que claramente es lesiva para lo que es la producción de acero en la Argentina y que terminan pagando los laburantes. La empresa internacional que controla Sindar inmediatamente le traslada la crisis a los trabajadores, ¿no es cierto?, teniendo ella todas las espaldas del caso. Pero evidentemente, ¿no es cierto?, está este cuadro de desmantelamiento industrial que está completamente articulado, ¿no es cierto?, desde el propio gobierno. Ahora, acá se suma otra cuestión, que son los acuerdos comerciales que el gobierno de Milei ya firmó con la administración de Trump en estos días. Una cuestión que tiene poca información, pero que, digamos, ha existido muy claramente entre el canciller Wertheim y funcionarios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 1 de agosto es el plazo, el ultimátum que Trump le dio al mundo para arreglar concesiones comerciales o se viene la guerra comercial con el que no arregle. Y todos sabemos muy bien que hay una cuestión crucial que es la del acero. Entonces, en este punto, indudablemente que Milei, ¿no es cierto?, lo está discutiendo para arreglar, ¿no es cierto?, concesiones a la industria norteamericana en función de lo que está exigiendo, el gobierno de Trump. Entonces vamos a una suerte de industricidio, ¿no es cierto?, a costa de los laburantes. En vinculación con esta guerra internacional y este aspecto, ¿no es cierto?, directamente comercial de la guerra que está encarando Trump. Te agrego un elemento importante, que es que en este juego de represalias, Trump anunció que le va a colocar un 50% de arancel a Brasil. Sí. Brasil ya anunció que frente a eso tiene que tomar, ¿no es cierto?, medidas recíprocas, ¿no es cierto? Por ejemplo, colocar un arancel a productos de Estados Unidos. Pero eso rompe el arancel común del Mercosur, porque Brasil estaría colocando un arancel diferente a Argentina, es decir, descoloca completamente el esquema continental. Igual Lula plantea todavía una solución diplomática, ¿no? Sí, pero esto plantea un dislocamiento industrial y económico de alcance continental. Nosotros, digamos, desde el punto de vista del socialismo, desde el punto de vista de nuestra corriente, entendemos que esto exige un planteo estratégico. Argentina, digamos, si
existiera un gobierno de trabajadores, un gobierno, digamos, de los que viven de su trabajo y asume la planificación de la economía nacional en antagonismo con esta guerra comercial, con esta guerra imperialista, estableceríamos claramente la nacionalización del comercio exterior. ¿Por qué? Porque eso le daría a ese gobierno de trabajadores todos los resortes para defender sus colocaciones en el exterior, tomando en sus manos todos los recursos que tiene la economía en materia de comercio internacional. Por ejemplo, ante un golpe a la colocación o la exportación de acero, contamos con exportaciones agrícolas para hacerlas valer en una negociación, pero para eso los resortes del comercio exterior deben estar, ¿no es cierto?, en la mano, en este caso, en un gobierno responsable ante la mayoría trabajadora. Vos te das cuenta, Juan, que hoy están en discusión problemas estratégicos que en última instancia llevan al problema de qué clase social gobierna. Ahora, mira, esto de que la economía crece, funciona... Hoy estuve, mira, vengo de la zona sur, sabés que estoy en campaña, soy candidato a legislador por política obrera en la tercera sección. Hoy estuve en una de las líneas de colectivo que es como el corazón de la zona sur y de su vínculo, por ejemplo, con la capital, que es el Halcón, la 148, ¿no es cierto? La amarilla y verde que todos alguna vez, ¿no es cierto?, nos hemos subido. Está en un proceso de vaciamiento, de desmantelamiento. Los choferes no cobran cuando corresponde. ¿Dónde van los subsidios? Los colectivos se están viniendo abajo. Se está pensando en dejar correr un proceso de concentración para que los que van a trabajar del sur a la capital tengan que ir colgados de alguna otra línea o de un tren que funciona mal. Se lo pueden vender. ¿Qué? Troten para tener mejor el físico, ¿viste? Corriendo, son capaces de decirte algo así porque no, tampoco. Porque tenemos un país colapsado, es decir, un país cuya línea de colectivo principalísima, en este caso en la zona sur, no se puede, tiene una suerte de ACV existencial. Pasa que entonces no me vengas con el 5% el FMI es corresponsable de todo lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que señalar con claridad. Porque el FMI sabe que gran parte del préstamo que nuevamente en forma ilegal le dio al gobierno de Milei, se lo están fumando para favorecer el carry trade. O sea, porque algunos dicen, quieren mantener el dólar barato tratando de llegar a octubre para electoral. Bueno, algo de eso hay. Pero sobre todo es para garantizarle el gran negociado a los fondos de inversión amigos de Caputo, que siguen haciendo fortunas y fortunas y fortunas a costa del resto del pueblo. Y esto empieza a quedar develado, que esa máquina de rasco dólares de donde puedo y trato de ver, porque el mismo anuncio de las retenciones no está fuera de esta necesidad gubernamental de tengo que conseguir más dólares, y se le van cada vez más. Entonces este mismo esquema es evidente que está bastante atado con alambre, ¿no? Y algunos, recién se señalaba, llegarán a octubre, no llegarán a octubre, veremos. Pero lo cierto es que el FMI no puede mirar para otro lado. Entonces, la necesidad de desconocer esta deuda ilegal, ilegítima, absolutamente fraudulenta, que tomó Macri, después aceptó el gobierno de Alberto Fernández con Guzmán, y luego Milei renegocia incrementándola a un nivel de endeudamiento sideral. Bueno, es una condición, yo diría, de posibilidad de existencia del país. O sea, bajo el FMI, esta descomposición que estamos teniendo, cierres, pérdida de poder de compra del salario, liquidación de jubilaciones, aunque nos parezca mentira, los burócratas del fondo opinan que acá las jubilaciones son muy altas, que se gasta mucho en jubilaciones y por eso ponen como una condición hacia adelante la reforma previsional, opinan que los trabajadores tienen demasiado derecho, reforma laboral, que todavía los ricos pagan demasiado impuesto y los pobres no. Entonces, el combo que tiene, ahí tenemos que ver, aparte de los corresponsables de todo esto que está sucediendo. Juan, déjame traer las buenas noticias de este anuncio. A ver. Primero, el fondo nunca se equivocó, así que seguramente ese crecimiento del 5,5 ya lo palpamos,
En segundo lugar, hay un reconocimiento al rol del Estado, porque ese 5,5 en buena medida lo explica la intermediación financiera, a la cual este Estado le está pagando tasas del 60, 70, 80% anual en las licitaciones que se están haciendo en estos días. Así que bien por Caputo, que está inyectando dinero en ese sector de la economía para explicar el 5,5%. Nos hace crecer, claro. Nos hace crecer, porque interesante esto, ¿no? Fuera de broma, era un chiste. Sí, por favor. Por favor lo aclaro. No, fuera de broma, me parece que estamos en un momento bastante complejo y obviamente desde ya que los promedios esconden enormes desigualdades. Hay sectores que están muy mal, lo decía recién Marcelo, Acindar en Santa Fe, hoy anunciando los despidos, General Motors yéndose a fin de año de Argentina, dificultades de muchas industrias de reconvertirse en este contexto global donde muchas de las inversiones vuelven a las casas matrices y donde si nosotros no encontramos nuestro lugar en la cadena de producción va a estar complicado. Y déjame decirte, Juan, que ayer a la mañana tuve la posibilidad porque tiene mucho que ver con esto, justo estoy leyendo un libro de unas conversaciones entre Juan Gabriel Tocatlián y Inde Pomereniak, que se llama algo así como Consejos no solicitados en materia de política internacional. Bien. Y Tocatlián dice, bueno, que Argentina en este contexto es un país que tiene que invertir más que nunca en ciencia, tecnología e innovación, en universidades públicas, en conocimiento, porque es la forma que tenemos nosotros con los recursos naturales, con el capital humano, etcétera, de insertarnos en mejores condiciones en el mundo. De pelear por un mejor lugar en esa cadena. De pelear por un mejor lugar en esa cadena y de encontrar en qué lugar de la cadena, de cada una de las cadenas productivas, vamos a poder ser competitivos y nos vamos a poder insertar. Y ayer a la mañana fui a recorrer el INTI, a Migueletes. Hoy hubo buenas noticias para el INTI, ¿no? Hoy hubo buenas noticias, justo ayer hablábamos con los equipos del INTI que estaban un poco desanimados porque una de las acciones judiciales que habían planteado los trabajadores habían entrado a un juzgado que está de feria y no habilita la feria, así que estaban ahí con la expectativa de qué pasaba. Hoy justo estaba la mañana con María Mercedes Cabeza de ATE Nacional cuando se conoció la noticia de esta cautelar que se otorgó para salvar el INTI. Que para las modificaciones que el gobierno había detiene las modificaciones que están en el decreto que estamos esperando derogar o rechazar en la próxima sesión. Tenemos varios. Pero quiero decirte que me vine con ganas de presentar un proyecto para que sea obligatorio para todos los funcionarios públicos ir al INTI. No debiera ser, porque Milei debiera haber recorrido eso, incluso en campaña, para ver de qué se trata. Caputo. Bueno, Sturzenegger lo conoce porque vienen algunas deudas pendientes de la época Macri, cuando intentó hacer algo parecido a lo que se está haciendo ahora y tuvo que dar media vuelta y volver. Pero tengo que decirte que el nivel de compromiso, el nivel de entrega, el nivel de tecnología, o sea, temas que mi cabeza no me da para entender, la nanotecnología de no sé qué, digo, es impresionante la capacidad que tiene Argentina para desarrollarse, porque todo eso se hace también en un contexto donde el Estado muchas veces no ha acompañado, y no solamente con este gobierno. También hay estructuras que se modificaron en los 90 y que nunca se recuperaron, que se modificaron en el gobierno de Macri y no se recuperaron tampoco en el gobierno de Alberto Fernández. A pesar de eso, el INTI sigue siendo no solo ampliamente superavitario para el Estado, porque tiene contratos con más de 40 gobiernos de todo el mundo que pagan en dólares. El INTI está capacitando y en Japón la mejora de procesos en empresas japonesas, técnicos argentinos. Entonces hay una capacidad de que realmente nos insertemos en el mundo con nuestra creatividad, con nuestra capacidad, con nuestra innovación, pero bueno, obviamente estamos ante un gobierno que seguramente se va a querer conformar al final del día con ese 5,5 mentiroso que hace muchos más ricos a algunos y deja a muchas más personas en la pobreza. Señalo una cosita más, Juan. Sí. Estuve varias veces también acompañando a los trabajadores y trabajadoras del INTI, con Nico del Caño, con Ale Vilca, y mi compañero de Frente de Izquierda, y hay algo que tenemos que explicar, que es que el INTI lo quieren cerrar mediante un decreto delegado, que son los decretos que ha sacado Sturzenegger y algunos Bullrich a partir de las facultades delegadas que algunos le votaron en la ley base. Es un escándalo. Y esos decretos hay varios que han tenido fallos judiciales que lo frenan, pero son fallos precarios. O sea, ahí hay una responsabilidad que es voltear esos decretos. Y esos decretos, para ser anulados, no requieren de los 2/3
como el caso de un veto. Requieren de mayoría simple, es como un DNU, en las dos cámaras, ¿no? Entonces ahí... Debería ser un poquito más fácil. Debería ser un poquito más fácil. O sea, si esos decretos delegados se sostienen, es porque hay los que los sostienen. Claro. Porque verdaderamente mi ley no tiene la mayoría para que esos decretos no sean volteados, no sean anulados. Y bueno, yo creo que la primera sesión que haya tiene que ser parte central del temario, porque tenemos la nulidad de vialidad y la liquidación del derecho de huelga, el de la Marina Mercante, el del Interinstituto Nacional del Teatro, con el cual hay una gran movilización de todo el sector en contra de su liquidación. Bueno, la reforma de la policía, la modificación del área que controla el banco de datos genéticos, algo gravísimo. Todo eso todavía estamos a tiempo para pararlo en el Congreso. Desde ya. Pero bueno, ahí está la calle. Claro. Porque algo que siempre uno dice es, a ver, cuando se trata de una ley o cuando hay una sesión, vos los ves pasar a todos los funcionarios del gobierno, a todos, que van y presionan, te doy esto, te doy la compra-venta de votos. Y más legal, más ilegal, etcétera. Los gobernadores llaman. Si no está la presión de la calle, todo el tiempo, es obvio que se salen con la suya. Claro. Y déjame agregar algo a lo de Cristian. Digo, por ejemplo, INTA-INTI, todos los gobernadores salieron a defenderlo. La CAME, la UIA, salieron a defender el INTA o el INTI, dependiendo digamos, de la competencia de cada área. También ocurrió con los organismos de la cultura, como decía recién Chipi. Yo le decía, lo hablaba con los trabajadores del INTI ayer. Hay que hablar con los amigos, y este mensaje también es para los diputados y diputadas, amigos y amigas que sabemos que apoyan y bancan el INTI, el INTA, el Instituto del Teatro, que no están de acuerdo en esa modificación por la ventana del Código Penal que hizo Bullrich con el Estatuto del Policía, para que en el plan de labor esos temas no queden al final. Claro. Porque también es muy fácil decir que apoyo al INTI y la sesión se cayó porque me gritó Esper, porque me crucé con no sé quién, porque la otra me dijo gato. Todo divino para la televisión, ¿no? Pero acá, si hay un verdadero compromiso para frenar esto y está a la mano, como dice Chipi, una vez que tengamos el quórum, es muy fácil voltearlo. Por favor, pongámoslos en el plan de labor en un lugar que sea que se van a tratar. Claro. Porque de temarios convocados que después se caen y de promesas y de cariño no se vive. Agrego el tema de la CNRT, gravísimo. Gravísimo eso también. Gravísimo. Le han pasado las facultades de control que se hacen tanto sobre el estado de los micros de larga y media distancia, como el control de que se cumpla el descanso de los choferes, que hace la CNRT, a Gendarmería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo nos preguntamos. ¿Qué significa no hacer el control? Claro. Significa que pararán algunos micros al pasar en el medio, posiblemente porque recauden por esa vía, pero el control para los viajes, digo, la gente que ahora se ha ido de vacaciones, que se vaya a ir o que tiene un viaje a su lugar de origen o va a visitar su familia, si esto no se frena, verdaderamente va a estar todo el mundo en peligro. O sea, ya tenemos el caso de las rutas, ¿no? Claro, ya tenemos las rutas complicadas. No mantenimiento de la ruta. Ahora, imagínense que ahora no hay ningún control sobre los micros. Choferes sin descanso, micros sin mantenimiento. Que haya la responsabilidad individual, que tengan un seguro. Pero ¿a vos te parece? Claro. El tema de los viajes de egresados, donde hemos tenido tragedias viales muy graves, el caso de ECO fue el más resonante quizá. Bueno, todo esto de vuelta sin control, o sea, es una cuestión que vos, donde tocas, están haciendo un desastre. En fin, bueno, no soy tan optimista con el INTA y con el INTI, porque más allá de las cuestiones de procedimiento en el Congreso, no, hay intereses sociales que se mueven muy claramente en torno de qué va a pasar con estos institutos. En el caso del INTA, solo para tocar uno, hay una pulseada sobre el destino del INTA. ¿Por qué? Porque la actual economía agraria está dominada por los pools de siembra, que son organismos financieros, por las grandes empresas de agroquímicos que desarrollan sus propias usinas tecnológicas y por lo tanto quieren un INTA reducido a la mínima expresión, sobre todo que no trabaje en torno de lo que es los procesos de agricultura pequeña, familiar, etc. Entonces, cuando escuchamos
algunos lobbies agrarios, incluso poderosos, hablando de que el INTA tiene que existir. Hay que ver cuál es el INTA que quieren que exista. Un INTA reducido a la mínima expresión que actúe simplemente como vientre alquilado de los pools de siembra, digamos, y del interés agrario. Te agrego, ya y en se ha esto están desmantelado. los diputados, y en esto, por supuesto que hay muchos diputados vinculados a las provincias agrarias que ya están atados a la reducción de las retenciones que se discutieron el sábado. Es decir, que para estos trabajadores que tienen que encarar una lucha ahora por la defensa de sus puestos de trabajo, el lugar donde están, es muy importante la noción de que tienen que confiar en su lucha y tener un ojo completamente cauteloso y desconfiado frente a los cantos de sirena de los que dicen no el INTA tiene que existir, cuando a lo mejor lo que quieren es que quede reducida una pequeña oficina de asesoramiento empresario. Porque hay sectores que dicen, no, motosierra no, bisturí. Esos que dicen bisturí, a lo que se están refiriendo es justamente a recortar todo el apoyo a la agricultura familiar. Claro. Que para que tengamos una dimensión es el 68% de todas las explotaciones agropecuarias que hay en el país responden a la agricultura familiar. ¿Qué es la agricultura familiar? En gran medida los que siembran y cosechan las hortalizas que comemos. Frutas y verduras. Frutas y verduras. Todo el sector frutícola. Después crianza menor de animales, etcétera. Pero en gran medida todo el sector frutícola. Y el experimental AMBA del INTA, que es el que se dedicaba al apoyo, el área del INTA que trabajaba específicamente con todo el sector frutícola de la zona del Gran Buenos Aires, más La Plata, Gran La Plata, etcétera, ya lo han cerrado. Lo están desmantelando aún sin el decreto. O sea, el propio directorio del INTA está trabajando en desmantelar el área más vinculada, o el área vinculada directamente a la agricultura familiar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de lo que se trata es de defender justamente ese rol social en las pequeñas familias de agricultores que trabajan la tierra, etcétera, que lo hacen directamente y que la ayuda que tenían estaba ahí. Y Bien. ahora no tienen ninguna. Quisiera avanzar, porque el tema que sigue tiene que ver con esto. Hablabas de hace un ratito, Cristian, de rascar dólares de donde se pueda y bueno, el gobierno podría tener una mejora en la oferta de dólares para las próximas semanas que le permita al Banco Central gozar de un alivio cambiario en momentos donde se esperaba una verdadera sequía de divisas. Los productores retienen alrededor de 13.000 millones de dólares en los silobolsas a la espera de mejores precios o de un mejor tipo de cambio. Ahora que el gobierno redujo en un 21% el nivel de los derechos de exportaciones, la oferta de dólares podría incrementarse incluso en el corto plazo. Los números indican que todavía queda sin vender un 18% de la cosecha de trigo, un 46% de la de soja y un 53% de la de maíz. La liquidación de divisas alcanzaría por lo menos 1.600 millones de dólares a lo largo de agosto y podría alcanzar un total de 5.500 a 6.000 millones hasta las elecciones de octubre. Pregunto, ¿sucederá esto? ¿No sucederá? Ese fue el objetivo de la los baja anuncios. de la retención. Ahora, con el cinismo de que los mismos que aplaudían me ponen la plata a mí en el bolsillo, aplaudían cuando Milei dice voy a vetar a jubilar el modiquísimo aumento a jubilado y la emergencia en discapacidad. O sea, yo los veía cuando estaban hablando y aplaudiendo rabiosamente. Hubiesen tenido el mínimo decoro de decir aplaudo lo que me dan, pero no aplaudo que le saquen a los otros. Y no, o sea, es una transferencia casi matemáticamente exacta de lo que sacan a un sector, si vetan, que demandaría el aumento, de lo que le dan al otro sector. Casi la transferencia exacta, ¿no? Ahora me toca dar las malas noticias. A ver. El gobierno, durante la primera parte de la liquidación de la cosecha gruesa, que fue en dólares 20% más que el año pasado, también quemó todos los dólares del Banco Central y no llega a las elecciones. Esto era algo previsto, se había hablado de que la rebaja de las retenciones iba a llegar en septiembre, más cerca de las elecciones. Evidentemente la sequía de dólares hace acelerar los tiempos al gobierno, pero entiendo que era una medida que estaba ya anunciada y que no
puede morigerar un poco, puede ayudarle al gobierno a llegar a las elecciones, pero la verdad que está muy complicado el frente cambiario del gobierno, porque hay un combo que tiene que ver con el precio internacional de la soja también. Obviamente la baja de las retenciones puede incentivar que se mueva algo, sobre todo de cara a la cosecha fina y a las inversiones que tienen que hacer las explotaciones para la cosecha fina, pero la verdad es que no creo que sea una gran solución para el gobierno. Le puede servir para llegar con un poquitito más de aire a las elecciones, pero este modelo incinera dólares todo el tiempo, minuto a minuto, no hay nada que alcance, no alcanzaron los 12.000 millones del fondo, no alcanzan los 2.000 que le dio ahora, no alcanzó una liquidación de la cosecha gruesa con rebaja de retenciones a estos niveles y no va a antes esto que pueda poner el campo. Ahora vos decís incinera, pero en realidad... Bueno, pero el blanqueo era del año pasado. Estoy hablando de esta última parte. Comercial del año pasado. Por eso llegamos al fondo. No funcionaron. Claro, por eso llegamos al fondo, ¿no? Pero, perdón, vos decís incineran, no se queman los dólares, alguien se los queda. Digo, ¿a algún lugar van? ¿A dónde van? Hay formación de activos externos que depende la consultor o depende la estimación. Pueden ir entre 5, 6, 7, 8, 9 mil millones de dólares, hay distintas estimaciones. También hay enorme cantidad de pago de intereses de la deuda y obviamente también los que vamos a tener que pagar, porque los intereses que capitalizan, la deuda que capitaliza intereses, cuando haya que pagar eso, bueno, hoy tuvo un mal día también el equipo económico porque incluso pagando una tasa de 60% anual, que es una barbaridad, no ha podido rolear toda la deuda que ponía en el mercado y vienen de estos vencimientos muchísimos por delante. La verdad es que el gobierno está corriendo contra el tiempo, ¿no? ¿Puedo decir algo más? Perdón, Marcelo, sí, dale. Sobre la deuda, que no digo que no se debata en el país, pero hay muchos partidos que son actores importantes, que deberían tener voz en este debate y que no hablan del tema de la deuda, lo que deberían hablar. Yo creo como Stiglitz, que es una barbaridad lo que le contestó el viceministro. Eso es impropio de un funcionario que es consciente de sus responsabilidades. No sé si ustedes leyeron las cosas que le dijo José Luis Daza, con todo respeto se lo digo, pero así no se le trata a nadie. Eso no genera confianza, en primer lugar. Un funcionario que responde de esa manera no está a la altura de las circunstancias. Pero digo, esta deuda es impagable. Esta deuda solo es pagable malogrando, habría que buscar en el diccionario en todo caso qué quiere decir malograr, malogrando la vida de cientos de miles de argentinos. No se puede pagar la deuda externa. Y me parece que deberíamos discutir qué es lo que hacemos. Porque acá hay valores enfrentados. El derecho a tener una vida digna, el derecho a lograr una vida que nos asegure bienestar y honrar las deudas. Son dos derechos. ¿Cuál prevalece entre los dos? Bueno, yo creo que acá nosotros necesitamos plantear como argentinos una reestructuración profunda de la deuda argentina, que nos permita en todo caso hacerle frente sin sacrificar al pueblo argentino. Es difícil con el Fondo Monetario Internacional, ese peor acreedor, por eso no hay que tomar crédito. El gobierno sigue endeudándose, ahora 2.000 millones de pesos más, de dólares más que vamos a deber. Ahora, no solo hay razones políticas, razones éticas, razones sociales, que justifiquen que todos nos pongamos de acuerdo, porque supongo que todos nos ponemos de acuerdo acerca de que entre estos dos valores el que prevalece es el de no malograr la vida de la gente, ¿no? Me parece a mí que prevalece ese. Bueno, entonces tendríamos que ponernos todos de acuerdo para ir a decirle al Fondo Monetario Internacional que tiene que haber una profunda reestructuración de la deuda para no sacrificar la vida de cientos de miles de argentinos. Porque además, ¿sabes qué? Hay razones jurídicas para que el fondo tenga que no pueda negarse a esto, porque la verdad que ha violado los estatutos del Fondo Monetario Internacional, ha incumplido con los estatutos y ha otorgado el crédito a la Argentina en condiciones en las que no son, digamos, un crédito que no podía otorgarle de acuerdo al reglamento, al estatuto del fondo, no podía otorgárselo a la Argentina. Yo creo que esto es fundamental, tenemos que debatirlo en la Argentina, ese es el principal problema que tenemos nosotros, el que impide o complica la solución de los demás problemas. No hay problema más importante en la Argentina que el que tiene que ver con la deuda externa.
impide la solución de los demás. Y sin embargo, sobre ese tema me parece que, bueno, sí, la izquierda y Cristian también pero me parece que la política en general, la centroizquierda, por supuesto la derecha no, está encantada con no solamente con tener una deuda, sino con delegar el poder en el fondo, está encantada, ¿no? Porque no cree en el Estado y demás, le gusta delegar el poder en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, no lo discuten. Desde mi punto de vista esto es incomprensible. Marcelo. Dos o tres cuestiones. No, primero, en relación a este juego, el problema de baja de retenciones, jubilados, ¿no es cierto? Y toda esta cuestión. Cuando Milei dijo el otro día que bajaba las retenciones gracias al superávit fiscal, dejó en claro que él va a pagar la baja de las retenciones con el veto a los jubilados. Y con eso dejó una clara advertencia a los gobernadores y diputados de las provincias principalmente involucradas en esto. Es decir, buscó crear las condiciones para que el veto a los jubilados, al tema de discapacidad y demás, quede firme. Claro. Ahora ya se está mencionando que efectivamente el famoso tercio, ¿no es cierto?, para rechazar el veto, el tercio para asegurar el veto, claro, ahora, digamos, va a existir. Van a estar los, ¿cuánto era? 87 héroes. Habría héroes de vuelta, habría asado otra vez. Va a haber héroes de vuelta, ¿no es cierto? Gracias a esto. Ahora, mirado de conjunto en el proceso económico, la medida del otro día, lo de la rural, es otro capítulo de una barranca abajo. Todos los comentaristas señalan que el gobierno improvisó esta medida. Fue algo, digamos, que fue resuelto en las últimas horas. De hecho, perdón, te interrumpo solo un segundo. Ayer veíamos el movimiento, ¿no?, de las decisiones sobre subo o bajo las retenciones. Un mes duró solamente, ¿no? Sí. La suba que anunciaron, bueno, hace un mes. Por eso, fue una decisión improvisada, bueno, para poder sostener un movimiento económico que es de drenaje, ¿no es cierto?, de drenaje de dólares, y que se integra un cuadro de barranca abajo con otros elementos. El hecho de que el gobierno tuvo que salir a ofrecer tasas de interés absolutamente exorbitantes para intentar frenar una nueva corrida cambiaria, que sin embargo se está insinuando de nuevo, porque hoy ya volvimos a tener, ¿no es cierto?, un movimiento de ese tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en ese proceso. Las elecciones que vienen ahora, que supuestamente iban dirigidas a encaminar la agenda reaccionaria de Milei, con relativa independencia de su resultado, ya está condicionada por esta crisis económica, ¿no es cierto?, que se está tratando de contener con manotazos de ahogado. Ahora viene esta cuestión que planteaba Ricardo, que me parece digna de un debate, el problema de la deuda. ¿Por qué? Porque si esto va a una crisis y a un default, va a venir la reestructuración. Claro. Es decir, es lo que va a venir después, lo que ya muchas veces vino. Es decir, sí, ¿no es cierto?, volver a discutir. Que tampoco sirven, ¿no? Reestructuración que reconstruye una relación leonina. Entonces, el problema es el siguiente. El término, me detengo, ¿no es cierto?, en una expresión, honrar la deuda. Bueno, la idea de honrar la deuda en el lenguaje mercantil es que, bueno, si me quedé con algo, una heladera, un televisor, lo pago, claro, ¿no es cierto? Pero acá estamos ante una deuda usuraria, es el mecanismo de la deuda pública. La deuda pública no tiene como contrapartida una inversión o cuestiones productivas. El sistema internacional de la deuda se ha constituido como una suerte de derecho vitalicio. ¿Sobre qué? Sobre los presupuestos de los países. Claro. Un título de deuda no tiene como contrapartida un puente, un camino. Es como si dijera, gracias a este título, yo, Fondo Internacional tanto, o banco tal, tengo el derecho a quedarme con el 10% de los salarios
de los docentes, de los trabajadores de la salud y de los jubilados de la República Argentina en los próximos 5 años. Eso es un título de deuda. Entonces, la única salida que cabe a este mecanismo confiscatorio es el desconocimiento, es decir, es poner de manifiesto este carácter usurario y, por lo tanto, ¿no es cierto?, reconstruir las condiciones de la propia economía nacional sobre otras bases que partan de que el ahorro nacional, el que necesitamos para puentes, caminos, salarios, Garrahan, etcétera, deje de ser dilapidado en esta operación completamente parasitaria y usuraria. Y no vengamos con el tema de que no, que nunca una deuda, no podemos hacer esto. A ver, Trump, hace poco, refiriéndose a la deuda pública norteamericana, que está en una situación insostenible, tan insostenible como la que decía Ricardo acá en la Argentina, peor incluso, ya dijo que quiere armar con la deuda pública norteamericana una suerte de pago de intereses a perpetuidad, con la idea de decir, ni sueñen que alguna vez se van a hacer del capital de esto porque no lo vamos a poder pagar. Es decir, que el problema del endeudamiento abarca a la economía capitalista en su conjunto, forma parte de esta crisis mundial y por lo tanto más de un país capitalista, ¿no es cierto?, está en este planteo del defaulteo. Pero acá está planteado, ¿no es cierto?, este problema de que el reconocimiento bajo cualquier variante de esta hipoteca de naturaleza usuraria, bueno, condena a la Argentina a una miseria social a perpetuidad. No, tengo que hacer una pausa, así que cortito. Bueno, si querés decirlo cortito. No, que digo que acá hay responsabilidades compartidas porque el gobierno anterior aceptó la deuda de Macri. Entonces el Frente de Todos no puede mirar para otro lado. Aceptó legitimar una deuda ilegal, fraudulenta, ilegítima. Y bueno, nos mantuvo en el FMI. Entonces acá, ¿qué se va a hacer con la deuda? Hay que afirmarlo efectivamente antes de las elecciones y después ser consecuente, porque si no, yo digo una cosa del FMI, etcétera, etcétera, ahora por lo que hace Milei, pero no se hacen cargo de lo que hicieron, y me estoy refiriendo ahora a Fuerza Patria. Kicillof aplaudió la renegociación de la deuda de Guzmán. Está su tuit, búsquenlo, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Llamó a votar a favor. La propia fuerza de Juan Grabois tuvo un diputado que se abstuvo, que no votó en contra, y que se retiró de la comisión de presupuesto para permitirle que aprueben el dictamen. Entonces también hay que hacer un balance de los que enfrentamos siempre el endeudamiento, cuando fue Macri, cuando lo hizo Alberto y ahora Milei, y los que permitieron que ese endeudamiento continúe. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con Comunistas en Bravo TV. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévala con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido.
Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Aquí estamos de vuelta, son las 21:33 y en el comienzo de Comunistas de hoy te contaba que hoy se cumplen 25 años del suicidio de René Favaloro, referente internacional en cirugía cardiovascular e impulsor de una medicina humanista y comprometida con lo social. Su trayectoria médica, su legado educativo y el contexto que rodeó su muerte siguen siendo recordados a un cuarto de siglo de su partida. Favaloro se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1949, tras rechazar una designación condicionada a la adhesión a una doctrina política. Se trasladó a Jacinto Arauz, en La Pampa, donde trabajó como médico rural durante 12 años. Allí impulsó campañas de salud, creó un banco de sangre y logró avances significativos en la atención primaria. En 1962, Favaloro viajó a Estados Unidos para especializarse en cirugía torácica en la Cleveland Clinic y en mayo de 1967 realizó el primer bypass aortocoronario utilizando una vena safena del propio paciente, técnica que luego estandarizó. Este procedimiento transformó el tratamiento de las enfermedades coronarias y se convirtió en una práctica de referencia en todo el mundo. Estamos recordando a René Favaloro 25 años después de su suicidio, un suicidio que fue además un suicidio político, ¿no? Sí, sí, muy, que conmocionó en su momento. ¿Se acuerdan ustedes? Una crisis económica terrible en su fundación. Pensar en cuán agobiado tenés que estar por la situación, cuán angustiado tenés que estar por la situación que atraviesa, en este caso, la fundación a la que le había puesto todo, sus recursos, su cabeza, su don de gente para quitarte la vida, ¿no? Y pensar en el aporte, una persona que hizo un aporte significativo que cambió la historia de la cardiología en el mundo, ¿no? Y mira, ¿cuál habrá sido esa crisis, ¿no? Ya que empezabas por ahí, podemos empezar compartiendo la carta que le envía al entonces presidente, ¿no? Presidente de la Rúa. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Te imaginarás cómo me siento después de 30 años dedicados por completo a la medicina y a mi país. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos.
La verdad que estoy lejos, no sé cuánta plata era eso en ese momento. No, 6 millones de dólares. 6 millones, Era claro. pesos dólares, Claro, el 1 a 1. Totalmente. No tengo conexiones con el empresariado argentino, por el contrario, a veces choco con algunos peces gordos, decía Favaloro, como Malita o Goyo Pérez con Punk. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. En fin, te ruego que influyas para conseguir una donación urgente. Creo que es el camino más corto. Perdóname por el pedido, te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. Con el afecto de siempre, René Favaloro. El final de la película, lamentablemente lo conocemos. Esa ayuda no llegó. Te diría que, más que una cosita, más que el final de la película, el final de un capítulo, porque la fundación sigue abierta. Por supuesto. Entonces, él, a pesar de incluso dar su vida, fue tan grande la obra que hizo que esa fundación sigue abierta, sigue atendiendo y sigue generando o salvando vidas, ¿no? Por supuesto. No, quiero hacer una reflexión. Acá se habla de quiebra, ¿no es cierto? Es decir, un término que hace, ¿no es cierto?, al giro económico, mercantil, la ruptura de la cadena de pagos y el contexto de esta crisis y de este suicidio dramático como marco es la privatización de la salud. Tenemos que recordar que muy pocos años antes se produce la desregulación de las obras sociales y el inicio de un proceso de tercerización, movimiento de contratos entre entes privados, obras sociales y en algunos casos el propio Estado como el PAMI, que fue dando lugar a una progresiva desintegración del sistema de salud y a una operación, digamos, de terciarización creciente de los servicios de salud en grupos privados. Como todo negocio privado, como todo proceso privado, cuando por distintas circunstancias se produce una ruptura en la cadena de pagos, bueno, suceden episodios, ¿no es cierto?, como la quiebra. Y es importante tenerlo en cuenta porque hoy estamos asistiendo a una quiebra del sistema de salud y a una profunda crisis de este mismo mecanismo de tercerización y privatización de las prestaciones. ¿Y con qué tiene que ver esta quiebra? Bueno, tiene que ver con que, digamos, por un lado, todo el sistema de obras sociales y demás se fue desintegrando y reposando crecientemente en la gran industria de la salud. ¿Cuántas obras sociales hoy son clientas y rehenes de grandes grupos de medicina privada que hacen las prestaciones? Entonces, a la par de esto, hay obras sociales exhaustas que ya carecen de recursos, cápitas de trabajadores que tienen que sostener ese sistema, pero que por los bajos salarios proporcionalmente cada vez son menores, y por lo tanto hemos ingresado, ¿no es cierto?, en una gran crisis capitalista de un sistema de salud capitalista, privatizado. La salida a esto, indudablemente, es la nacionalización del sistema de salud y una reintegración que no se puede hacer sobre bases capitalistas. Sobre bases capitalistas vamos a asistir a estas quiebras. Y en el caso de la situación que tenemos hoy, ¿cuál es la salida que están buscando los que se encuentran involucrados en esta crisis? Donde está la burocracia de los sindicatos también, ¿no es cierto?, que monitorea las obras sociales. La salida que se está buscando es a costa del afiliado, es decir, recortar prestaciones o por la vía de la mora, del alargamiento, de que no conseguís turno, todo más, pero, y esto ya se lo están pidiendo a Milei, y es una de las cosas que esa burocracia sindical hoy está pactando con Milei, en un futuro próximo, legalizar el recorte de las prestaciones, es decir, que de pronto te dan un voucher, podés ir 5 veces por año al médico, ¿no es cierto?, y punto. Entonces, en la agenda de los trabajadores, este problema de la salud es muy importante. Claro. Y nuevamente, en términos de salida, ¿cuál es la salida? La integración del sistema de salud sobre una base pública, sobre una base de
de dirección de los propios trabajadores de la salud en el conjunto del proceso, y que tenga como principio la atención incondicional, ¿no es cierto?, del conjunto de los trabajadores. Vos ves 25 años y todo el sistema de salud, los 3 subsistemas que tiene, están los 3 peor. El público, salarios de hambre, falta de insumos, falta de recursos, y esto tanto para los hospitales que dependen de Nación, donde se ha puesto en el Ministerio de Salud a un empresario de la salud, que bueno, juega para ahí, Lugones, claro, juega para el negocio, que ha desregulado el precio de las obras de la medicina prepaga. Entonces vos tenés el sistema público con baja inversión, salarios de hambre, crisis, la del Garrahan, la que hizo saltar, pero es la misma la crisis en las provincias, no es que ganan bien los residentes de las provincias. El intento de precarización ahora más con esta resolución infame que pretende transformar en becarios a los residentes, sin los cuales no hay hospitales. El sistema de las obras sociales en gran medida colapsado y donde discrecionalmente los gobiernos giran los fondos para lograr la adhesión a que no hagan huelgas ni reclamen los trabajadores de los sindicatos. Y el sistema de prepaga, donde ha mejorado la rentabilidad de los empresarios, pero ha empeorado la atención a los que pagan la prepaga, donde los tiempos de turno son cada vez más largos, donde incluso cuando los tienen que operar les empiezan a cobrar aparte. O sea, es una situación que ha empeorado enormemente y donde el modelo del gobierno es el modelo norteamericano de los seguros de salud. Que es a lo que quieren apuntar, digamos, a dónde va. No lo pueden hacer del todo porque efectivamente acá hay una valoración social muy fuerte de la salud pública y donde se atiende una gran parte de la población, es el subsistema que atiende más, el número más grande de pacientes, pero donde, insisto, hay un ataque muy sistemático y para no desconectarlo del tema anterior que hablábamos, o sea, decir que seguimos bajo la bota del FMI significa que vamos a seguir sin recursos para la salud pública, ¿no? Hablabas de los residentes, fíjate lo que decía Guillermo Francos, el jefe de gabinete, sobre los residentes y el barniz para su currículum. Se planteó una discusión por las retribuciones, digamos, entre comillas, que cobraban los residentes. Tradicionalmente, me lo decía un viejo médico de muchos años, de ejercicio, no de edad, sino muchos años de ejercicio, porque si no se va a enojar, no lo voy a nombrar igual, me decía que tradicionalmente esto eran becas las que se daban a los residentes. Y además, ser residente del Garrahan es casi un premio, porque el Garrahan le da a quien hace su residencia ahí una especie de barniz, de prestigio, para poner en su currículum. Claro. Entonces yo digo, yo entiendo que esas retribuciones son bajas y el gobierno de hecho las ha subido lo que puede dentro de la... Me pregunto qué dirías de Valoro. Barniz en la cara de madera. No, yo diría lo siguiente, una propuesta, que le bajemos el sueldo a Guillermo Franco a 300.000 pesos por mes, porque finalmente ser ministro... Es un barniz. Ser jefe de gabinete de un gobierno. Igual está militando la candidatura. Guillermo quiere ir de segundo de Patricia Bullrich. Es un poco fuerte igual verlo usar como los deditos para hacer las comillas en retribuciones, cuando está hablando, bueno, del salario de un profesional. Dice, antes eran becas. Bueno, evidentemente la lucha y la organización de los residentes y las mejoras en la sociedad que uno supone que avanza hacia un progreso, ¿no? Que vuelve para atrás, logró que eso no sean becas y sea un salario, ¿no? Pero está permanentemente el gobierno queriendo producir cambios que retrocesan, que vuelven para atrás, en términos de derechos que se habían conquistado y que hacían más éticas a las sociedades. Incluso con la reforma laboral. Estoy seguro que pretenden regresar a los tiempos en los que la relación entre capital y trabajo era mucho más injusta. Y esto es otra cosa que debemos discutir con todos los que dicen que es necesaria una reforma laboral. Estoy de acuerdo, pero esa reforma laboral que proponen, ¿cómo deja los derechos de los trabajadores? ¿Igual, mejor o peor? ¿Sabés lo que era una beca? Lo que él cobraba en el Banco Interamericano de Desarrollo durante el gobierno de Alberto, en dólares, viviendo en Washington. Eso era una beca, no lo de los residentes. Perdón que quiero terminar de decirte algo. Yo voy a decir algo porque lo leí en lo de Favaloro.
en la carta esa que le manda al presidente de la Rúa cuando le dice que no ha podido lograr el apoyo de los empresarios importantes, qué sé yo cuánto. Y no hago nombre, por supuesto, ¿no? Igual no están entre nosotros ninguno de los dos que nombraba hace Bueno, 25 yo no años. hago, no. Eso es una cuestión Dios que lo tiene que ver tenga, con formal. A ver, y siempre ha ocurrido. A ver, voy a decir algo ahora. Yo creo realmente, aprovechando la influencia que tienen determinados sectores sobre el gobierno, sobre las políticas del gobierno, ¿quién puede dudar de que la sociedad rural argentina influye mucho, que trata de arrancarle al gobierno decisiones que la beneficien? ¿Quién puede dudar de que la Bolsa de Comercio también exige decisiones, se le pide o presiona al gobierno para que tome decisiones que la beneficien? Bueno, yo creo como Favaloro que la verdad puede ser que sea impertinente lo que diga, no creo. Ingenuo sí, impertinente no. Yo les pediría que hagan algo para que el presidente cambie con relación al Garrahan. Le pediría a la sociedad rural argentina, que es la que maneja la mesa de enlace en serio, ¿no?, que tiene mucho poder. Tendrían que estar preocupados por la salud pública en la Argentina, sobre todo con el Garrahan, que atiende a chicos muy humildes, muy pobres, niños, adolescentes, que no pueden ir a la salud privada para salvar su vida, con enfermedades muy complejas. Le pediría a la Bolsa de Comercio que haga lo mismo. La he visto a la Bolsa de Comercio aplaudir el discurso del presidente Milei cuando dijo, por ejemplo, que la decisión que habían tomado los degenerados fiscales en esa rata inmunda que son los diputados, en ese Congreso, que es el conjunto de ratas inmundas que se reúnen en el Congreso, le impedía a él tomar decisiones que favorezcan al sector empresario. Bueno, que le pida a la Cámara, a la Bolsa de Comercio, que le pidan al gobierno, que por favor se haga cargo del Garrahan. Le pediría a ADEBA, la Asociación de Bancos, que le pidan al gobierno, porque ellos pueden influir en el gobierno, pueden convencerlo acerca de la necesidad de la seguridad sanitaria en la Argentina. Y le pediría a los que fueron a marchar por Vicentín, a los que hicieron el banderazo por Vicentín, por una empresa que había estafado al Estado Nacional y a cerca de 2.000 productores en la Argentina, que por favor hagan un banderazo por el Garrahan también y que traten de influir sobre el gobierno para que el gobierno resuelva el problema de Garrahan. Eso es lo que estaría haciendo Favaloro ahora. Estoy seguro que estaría haciendo. La mejor que podemos hacer para homenajear a Favaloro es decirle estas cosas no hay ningún a partes de la sociedad. No hay ningún hospital que funciona sin residentes, no como parte de algo extra. Si no hay residentes, no hay hospital, no hay atención cotidiana de los pacientes. Entonces, lo de Francos es escandaloso, porque en realidad, ¿qué quiere? Que el hospital se mantenga sobre trabajo esclavo. Era esa es la verdad, eso es lo que quiere. Sí, lo que ocurre, esa precarización enorme que ya ha ocurrido en el sistema de salud, bueno, es lo que estamos viendo hoy. No, la liquidación del Garrahan y de hospitales públicos obedece a este objetivo estratégico de privatización de la salud. ¿Por qué? Porque el hospital público es una competencia objetiva para la salud privada. Es decir, el hecho de que exista para la población la salida de atenderse en un hospital público, incluso con la calidad, con las condiciones, ¿no es cierto?, del Garrahan y en general de los hospitales públicos, genera la obligación objetiva del privado de tener que levantar su piso. Entonces, sin Garrahan o Garrahan degradado, sin posadas o posadas degradadas, etcétera, etcétera, puede bajar también el piso de la prestación del hospital privado. Es decir, acá, efectivamente, Mario Lugones es un hombre de las prepagas, es un hombre de la salud privada y toma en cuenta fuertemente esta cuestión. Luego, el hospital público, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, el hospital público racionaliza la atención a los pacientes por penuria. Es decir, alguien va y tiene que esperar a lo mejor 10 horas para atenderse porque los médicos no dan abasto. Pero luego el médico atiende a conciencia porque no está de por medio, ¿no es cierto?, la cuestión del lucro, no está sometido a un régimen de trabajo vinculado al lucro. En la medicina privada, el médico es un obrero de la medicina, tiene pautados sus minutos de consulta, porque hace a su rendimiento
¿no es cierto?, como trabajador de un capital que se tiene que valorizar. Entonces, todo este mecanismo ingresa, indudablemente, en esta política de degradación del Garrahan y de los hospitales públicos, y por eso esto integra el problema de la salud privada con la cuestión del hospital público, ¿no es cierto?, los intereses que ligan a unos trabajadores y otros. Me interesaría ver, estamos ya cerca del final del programa, me gustaría ver a René Favaloro hablando sobre la crisis moral de la Argentina, bueno, hace más de 25 años, a ver qué decía y a ver qué nos pasa ahora, porque no lo recuerdo, quiero ver qué es lo que decía René Favaloro en televisión con Mariano Grondona, creo, bueno, hace más de 25 años. ¿Lo podemos compartir? De Argentina es lo mismo que le dije a ustedes en el año 74. Antes de venir a este programa, me fui a leer lo que dije en el año 74. Entonces no tenía que haber venido acá. Tendría que haber dicho, señores, vamos a leer lo que dije en el año 74. Vamos a buscar el tape. ¿Se acuerda? De aquel programa que Dios santo. La desgracia es que ustedes publicaron allí y después pusieron las opiniones, lo cual es correcto. De algunos yo no las pude contestar. Entonces hay dos sindicalistas que dicen, este buen señor, que es el Maradona de la medicina, que se llena de plata y que nunca va a los ranchos, y que nunca va a las villas miserias, claro, muy fácil de hablar. Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace 6 años que yo no compro $1, porque todos van a la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Y yo dejé $2 millones libres de rédito de contrato en Estados Unidos por año, $2 millones libres de rédito, así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá, porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos y porque hace 6 años que vivo desgastado, este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con $35. Y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela, para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender, y entremos a comer polenta. Y entremos a sufrir, pero no quiero el sufrimiento de los de abajo, quiero el sufrimiento de la sociedad total, y quiero que esta crisis moral, y volvemos a lo mismo, el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá, es la tremenda crisis moral. Está todo podrido, señores. Entonces la crisis de la Argentina es lo... Bueno, estaban los dos, estaban Neustadt y Grondona. Fuerte escucharlo, sí, claro, a Favaloro con estas palabras, ¿no? Con una convicción y una entrega en su vida, claramente una entrega a una causa donde lo material pasaba a un plano inexistente, ¿no? Y valorar también a la distancia a aquel que, habiendo podido enriquecerse, pensó en el país, ¿no? Y en esa preocupación, una crisis moral que sigue. Eso era lo que iba a preguntar. Cuando uno piensa, estamos libra, ¿no? En 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, millones, 100, 80, 200, 300 millones de dólares. Y hay una crisis moral cuando impresionante. El criterio es que cada uno se las arregle como pueda. Sí, el claro. Individualismo. ¿Puedo decir algo sobre lo que hubiera pensado Favaloro? Acá dice... Nos quedan 30 segundos. Ah, no, entonces decilo, pero en 30 segundos. Hubiera pensado un país muy distinto, seguro. Yo en 1983 también me imaginé un país muy distinto. Pero hay algo que tiene que quedar bien claro. Las deudas no son de la democracia. Claro que yo sé lo que quieren decir. Quieren decir que en realidad la deuda es de la política, de los que tuvieron que gobernar. La democracia no gobierna, la democracia no sanciona, Rigi, ni aprueba ley base, ni sanciona DNU. A eso lo hace la política. Ahora te digo una cosa. Hay otros que dicen que las deudas son de la democracia realmente, literalmente. Por ejemplo, Milei. Milei cree que la democracia es la responsable de que la economía no funcione bien en un país. Pero no porque lo digo. No es un demócrata. No, pero, obviamente, porque él cree que la democracia y el capitalismo es incompatible. Pero no, lo dice Hayek, lo dice Rothbard, lo dice Friedman. No es que yo esté inventando cosas acá. Democracia y economía racional son incompatibles. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche y los espero en cualquier momento. Por supuesto, en instantes comienza QR aquí en Bravo TV. Quédate ahí que ya viene. Con movimientos circulares.
Tu rutina skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Si necesitas descongelar alimentos rápidamente, necesitas la tabla de cortar Eternity Fastso de procesamiento rápido, ya que con su bandeja de descongelación de acción rápida, permite que tu comida se descongele de forma segura hasta 3 veces más rápido. Con Eternity Fastso, olvídate de los apuros, porque descongelar va a ser mucho más rápido y fácil. Es perfecta para descongelar todas tus carnes y es excelente para descongelar caldos, sopas y salsas. Incluso descongelar alimentos envasados para que no vuelvas a quedarte sin comerlos. Podés ablandar rápidamente la manteca o la masa congelada para tartas o incluso descongelar un postre para comerlo a la temperatura perfecta. Lo descongelamos todo hasta 1/3 de tiempo más rápido. Es más que una simple tabla de descongelación. Dale vuelta y es una práctica tabla de cortar. El borde de goma antideslizante la mantendrá firme sobre la mesada. Además cuenta con una ranura para afilar cuchillos y también con un moledor para desmenuzar hierbas y especias. Y cuando hayas terminado, simplemente llévala al lavavajillas para una limpieza rápida y ultra higiénica. Mientras que en el plato se mantiene congelado, la conductividad térmica natural de Fastso extrae rápidamente el frío de los alimentos congelados hasta 3 veces más rápido. Ordena hoy mismo la tabla de cortar Eternity Fastso de procesamiento rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave, mucho más cremoso.
Pasaron 3 minutos de las 10 de la noche y ya está todo listo. Ya comienza QR. Antes voy a saludar y a charlar un par de minutos solamente con Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Juan. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches de martes. ¿Vos bien? Sí, bien. Estaba observando con mucho detalle el reflejo de lo que significa la trayectoria de René Favaloro, pero además en estos momentos, ¿no? Donde la ciencia, donde todo lo que tiene que ver con el servicio público en general y sobre todo médicos y médicas, el ataque que están recibiendo, hay un contraste que se me hace muy fuerte, muy grosero. Definitivamente, digo, viendo que igual también tuvo que enfrentar muchísimas situaciones muy adversas, ¿no? Sí. Favaloro en su momento, lo veíamos recién, bueno, estaba muy exaltado en esa visita a Tiempo Nuevo, ¿no? Que estábamos compartiendo sobre el final del programa. Y antes, bueno, lo que tuvimos que ver, el bochorno, un bochorno más, esas declaraciones del jefe de gabinete, ¿no? Sí, esto de que ir a hacer una residencia del Garrahan te da un barniz. Yo creo que eso va a quedar, viste, de tantas frases. Lo que pasa es que pasan por día un montón. Sí. Pero esto de hablar de un barniz que recubre a los residentes y las residentes del Garrahan. Barniz en el currículum, ¿viste? Como si eso significara que tienen que ceder a su reclamo laboral, a su reclamo salarial. Me parece de lo más perverso. Ahí es donde lo pienso. Es cierto que Favaloro le dio con un montón de circunstancias, pero me parece que no estaba tan degradada o no era tan o no estaba tan agredida, digamos, ¿no? La imagen de la vocación médica. Sí, bueno, claramente esta administración es particularmente agresiva, ¿no? Sí. Con el sector y con otros sectores también. Ahora pensaba, ¿viste? Porque Francos habla de el barniz en el currículum, que significa para un médico profesional trabajar, ser residente en el Garrahan. Habla también de ser residente en el Garrahan es un premio. Claro. Cuando todo el tiempo ellos exaltan la idea del mérito, ¿no? Del mérito Total. individual. Entonces, ¿cómo es? ¿Es un premio o es realmente, digo, es un premio que me merezco porque me lo gané gracias a mi esfuerzo? Claro, ¿no? porque recordemos, por el episodio de los exámenes para residentes de la semana pasada, recordemos que para llegar a una residencia tenés que tener un promedio muy bueno en la carrera, claro, y tenés que sacar una muy buena nota en el examen de residencia. Efectivamente. Entonces lo que dice el gobierno es, bueno, y cuando llegues ahí te barnizamos. Claro. Queda ya barnizado, no hace falta ni que te paguemos. Que de los mismos autores en otros países tenés que pagar para ser residente. Que anda a comprobarlo. Eso, No, se comprobó que no era cierto, ¿no? Salieron de todos lados a defender la residencia en la Argentina. Una verdadera locura y bueno, y otra vez, ¿no? Seguimos como en el circo de las provocaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Y vamos a ver hasta dónde lleva. Hoy vamos a hablar mucho de la campaña electoral. Ya empezamos a meternos en territorio muy dentro de la campaña para observar cuánto van pesando estas cosas y cuánto no. El gobierno tiene ahí un a favor, por lo menos en términos de no haber perdido tanto como agredió con las políticas, muy importante. Y bueno, y empezó la rosca y las negociaciones para la elección y también para el Congreso, ¿no? Sí.